Muy buenos días a todos los asistentes a este evento de conmemoración de nuestra profesión de abogados, que yo creo que es algo muy importante. En especial, pues, mis agradecimientos a Legis, la doctora Marta Penen, todos los directores editoriales y por esta invitación que cordialmente me han hecho y espero que esté pues dentro del cierre y altura de este importante evento. Hablar de la reforma del equilibrio de poderes, desde luego es un tema que abarca muchos ángulos sobre los cuales no nos vamos a referir en gran parte de ella. Y decimos esto porque es importante destacar que lo único a lo cual realmente queremos centrarnos es en qué incidencia tiene esta reforma en el ejercicio de la profesión. Sea lo primero en decir que valdría la pena decir, en primer lugar, que no tendría ninguna incidencia, porque vale la pena mencionar que no trae la reforma de equilibrio de poderes, por ejemplo, una modificación en la simplificación de los procesos, de los procedimientos judiciales en el país, o un ordenamiento y aumento de plazas judiciales, etcétera, que vayan en beneficio del ejercicio de la profesión. Pero sin embargo, sí encontramos allí varios aspectos que bien valen la pena mencionar y que ya a continuación se los voy a exponer, a presentar desde mi punto de vista. Previo a ello, hemos querido recordar algunos antecedentes del proyecto que derivó en la denominada reforma de equilibrio de poderes. Ustedes recordarán que el proyecto fue presentado por los ministros del Interior y de Justicia en el año 2014. En julio del año 2014, en ese proyecto inicial se trazaron unos objetivos por parte del Gobierno Nacional tendientes desde el punto de vista temático a introducir algunos cambios en la Constitución como los siguientes: modificar unas disposiciones de índole electoral, hacer más eficiente la administración de justicia y mejorar la eficiencia del sistema de controles. Y ya en el punto concreto de la administración de justicia, recordemos que se propuso la reforma 4 puntos fundamentales, a saber, en primer lugar, reformar la elección o postulación de servidores públicos atribuidas a las altas cortes y que no estén directamente relacionados con la administración de justicia. En segundo lugar, modificar los organismos encargados de la administración de los recursos asignados a la rama judicial. En tercer lugar, aprobar y poner en marcha un organismo del más alto nivel encargado de derivar la responsabilidad de los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la nación. Y en cuarto lugar, asignar a órganos internos de la rama la función disciplinaria con funcionarios de la rama. Fíjense ustedes que esta reforma en el fondo giró sobre un punto central, que fue el de eliminar la reelección presidencial y de paso, desde luego, eliminar cualquier otra reelección de altos dignatarios del Estado no elegidos popularmente. Me refiero al caso particular de la elección de procurador, de contralor, de registrador y de auditor, por cuanto en lo que tiene que ver con magistrados de altas cortes de periodo fijo y con el fiscal general de la nación, ya nuestra Constitución tenía advertido desde luego la no reelección. Ahora, dicho lo anterior, ¿qué incidencia puede tener esta reforma en el ejercicio de nuestra profesión? Ya habíamos dicho que desde luego no vamos a encontrar allí ninguna disposición que tenga que ver con una simplificación de ritualidades procesales, ni mucho menos, ni que se hayan tomado algunas medidas transitorias que tuvieran que ver con la descongestión judicial, etcétera. Sin embargo, yo he visto allí 4 modificaciones que considero son importantes y que seguramente van a incidir en el ejercicio de nuestra profesión.
La primera de ellas, que traza como una especie de marco general de selección y postulación de candidatos atribuidos a corporaciones públicas de no elección popular, es la que ordena el nuevo artículo 126 de la Constitución, que lo modifica el segundo del acto legislativo, cuando nos señala en alguno de sus apartes que en adelante la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los siguientes principios: el de publicidad, el de transparencia, el de participación ciudadana, el de equidad de género y el de criterios de mérito para su selección. Cuando escuchaba anteriormente al doctor Carlos Medellín en referencia a los principios, pues seguramente que estos que están esbozados aquí en el artículo 126, de lejos podríamos suponer que no son principios, desde luego son más bien métodos, digamos, que tienen que ver con la forma como se eligen nuestros altos dignatarios, el de la publicidad, el de la transparencia, el de la participación ciudadana, que me parece muy importante, en la cual desde luego la intervención de la sociedad civil colombiana en esa elección y designación de altos dignatarios es muy importante, en lo cual hemos estado generalmente ausentes, alejados, y generalmente nuestros colegios de abogados, a los cuales podemos pertenecer muchos de los aquí presentes, tampoco hemos hecho nada sobre tener una participación activa en la vigilancia de esa selección y la manera como se proveen esos altos cargos. También tiene que ver con la equidad de género, la proporción en la que se encuentran nuestras abogadas representadas en esas altas corporaciones públicas, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional. Leía recientemente una columna de Rodrigo Uprimi cuando se refería a de que sería importante que en la próxima selección para proveer la vacante de magistrado de Corte Constitucional tuvieran en cuenta la elección de mujeres importantes en el campo constitucional para que se proveyera ese cargo y por primera vez la Corte llegara a tener 3 magistradas representantes del género femenino. Esta primera regla se complementa, que esta primera regla es un marco general de selección, de elección, de postulación, se complementa con una segunda modificación que también hemos encontrado en esta reforma de equilibrio de poderes, que está en el artículo 231, que corresponde al 11 del acto legislativo. ¿Qué se ordena en este artículo 231? Que en el conjunto de procesos de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se atenderá el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la rama judicial y de la academia. Fíjense ustedes que esto es algo muy importante, por lo menos desde mi consideración particular como abogado, asesor externo y litigante, siempre he considerado que indudablemente el ejercicio, los abogados dedicados al ejercicio profesional independiente del derecho debemos tener una mayor participación dentro de la integración y conformación de las altas cortes. Poco a poco, y no significa esto que suene a un reclamo gremialista, sí hemos venido observando que cada día se integra más una gran mayoría provenientes de uno solo de estos sectores, y en este caso el de la rama judicial, y que la academia generalmente está bastante ausente de la integración de estas altas cortes. Entonces ese es un primer punto en el cual observo que el ejercicio profesional adquiere un realce importante
definido así en la misma Constitución y al cual tendremos que estar atentos precisamente en este proyecto de ley estatutaria que está en proceso de elaboración y que debe ser presentada al Congreso a más tardar el 1 de octubre del presente año. Sería importante que en este caso los colegios de abogados y asociaciones de abogados estuviéramos presentes interviniendo ante el ministro de Justicia para que tuviera en cuenta precisamente la manera como esa representación debe quedar allí, asignada en una forma tripartita. Una tercera regla introducida por la reforma es la que tiene que ver con la del artículo 254. En este artículo 254, uno de sus incisos nos dice: la ley estatutaria podrá determinar los temas específicos para los cuales los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos, el fiscal general y representantes de académicos y de los abogados litigantes participarán en las reuniones del Consejo de Gobierno Judicial. Debemos decir de entrada que es una lástima que los abogados representados a través de colegios y asociaciones de abogados y la academia no hubieran quedado integrados como miembros principales del Consejo de Gobierno Judicial. Y digo esto porque cuando en el proyecto inicialmente se presentó en esa forma, esto resultó bastante opuesto a lo manifestado precisamente por los magistrados y consejeros de Estado provenientes de la rama judicial que reclamaban como algo verdaderamente suyo o propio la integración exclusiva y excluyente en el gobierno de la rama judicial. Y es que aquí estamos confundiendo dos cosas que son muy importantes y que los pude observar a lo largo de los debates en el Congreso. Estamos confundiendo la independencia judicial de la independencia en el manejo presupuestal, operativo y administrativo de la rama judicial. La independencia judicial nos la consagra nuestra Constitución, artículos 228 y 230, y es allí donde realmente el juez, ¿sí?, se pronuncia independientemente y desde luego sobre lo cual es soberano, digamos, en su decisión. Pero ya no en aquello que tiene que ver con la administración del aparato judicial, con el crecimiento de la misma rama, de los mismos despachos judiciales, con la mayor capacitación que deban recibir todos nuestros jueces, con la misma organización física, con nuestra infraestructura tecnológica de edificios, de oficinas, que recibe mucha afectación. Los que nos dedicamos al derecho laboral y que vamos con mucha frecuencia al edificio Nenqueteva, sufrimos y padecemos desde hace bastante tiempo los daños de los ascensores de una torre que tiene 22 pisos. Y creo que muchos de los presentes seguramente les consta eso. Y uno revisa un poco, hablando incluso con compañeros de mi universidad que fueron magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, qué es lo que pasa aquí, que nunca se presentan o se asoman estos magistrados para verificar lo que realmente incide en la justicia colombiana, porque no solamente es el tema que puede ser coyuntural y minúsculo de un ascensor dañado, sino también la dotación con que cuentan esos despachos. Entonces fíjense ustedes que la independencia no está allí. La independencia está en la sentencia, que es la decisión soberana que adopta un juez para ponerle fin a un conflicto de derecho, en cualquiera de sus campos, contencioso administrativo, laboral, penal, civil, constitucional, y esa es la fuerza que se da allí. Pues bien, finalmente quedó establecido en este artículo 254 que esa ley estatutaria explicaría o introduciría la manera como los académicos y los abogados litigantes, a más de los ministros del despacho, de jefes de departamentos administrativos, podrán participar en las reuniones del Consejo de Gobierno Judicial. Otro punto también que refuerza esta idea
en los consejos de gobierno judicial existentes en varios países, por ejemplo, Francia, Italia, España, aquí en América Latina, México, Argentina, Perú, para tomar solamente una muestra, observamos siempre que tanto los gobernantes, representados incluso por el mismo presidente de la República Francesa, son miembros y preside además el Consejo de Gobierno Judicial de ese país. Y creo que a ningún juez de Francia se le ha ocurrido decir que hay una intervención indebida del aparato administrativo en la administración de justicia. E igualmente también tienen asiento académicos y representantes de las asociaciones y colegios de abogados, de manera tal que esto es antiguo, desde la creación misma de esta clase de gobierno judicial que garantiza desde luego la idoneidad. Y esto se refleja en un principio claro en el mundo del derecho en el cual nos desempeñamos todos, es que la justicia interesa a todos. La justicia no solo interesa a los jueces, la justicia es un interés de la sociedad en general, es uno de los pilares de la sociedad, de la democracia contemporánea. Por lo tanto, indudablemente sí nos debe interesar a todos tener alguna incidencia en la manera como se administra ese aparato judicial para beneficio precisamente de toda la sociedad. Ahora bien, una cuarta y última modificación se prevé también en la forma en que se podrá sancionar las faltas de los abogados en el ejercicio de la profesión. Fíjense ustedes que en la parte final de los artículos, del artículo 257 de la Constitución, donde se crea precisamente la Comisión Nacional de Juzgamiento de las Faltas de los Jueces, que reemplaza a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Se prevé allí en uno de sus incisos finales que esa función de sancionar a los abogados puede ser, en el ejercicio de la profesión, puede ser atribuida a un colegio de abogados. Entonces ahí nos separaríamos desde luego de esa función disciplinar de los jueces en relación con los abogados, que podríamos terminar siendo ventiladas nuestras faltas ante un colegio de abogados, lo cual implica desde luego la necesidad de que en Colombia llegáramos algún día a tener un solo gran colegio de abogados que represente a este gremio tan importante para la sociedad, y como sucede también en otros países. Pues bien, a manera de conclusiones, ¿qué podemos sacar o extraer de estos, digamos, 4 aspectos que encontramos en la reforma del equilibrio de poderes? Y podemos decir lo siguiente. Ya decíamos que como el Gobierno Nacional debe presentar el proyecto de ley estatutaria que desarrolle la reforma de equilibrio de poderes en aspectos que tienen que ver con la administración de la justicia, en el aspecto que tiene que ver con la capacidad sancionadora de la Comisión Nacional que se crea a los jueces y a los abogados, y en otros aspectos en el desarrollo ya funcional de la rama judicial. Debemos realmente, a través de los colegios de abogados, tener la manera de poder dar nuestras opiniones, dar nuestra participación en ese proyecto para que se tengan en cuenta en él, y este es un plazo realmente perentorio que nos trae el Acto Legislativo 02 del año 2015, porque se vence el 1 de octubre, lo cual indica que ese proyecto, como lo anunció el presidente de la República en el foro que hubo sobre la justicia ordinaria la semana pasada en Cartagena, precisamente anunció que el ministro de Justicia estaba preparando ese proyecto y que invitaba indudablemente a todos los magistrados y consejeros de Estado a que dieran su participación en esa elaboración. Y también recuerdo yo que puso como ejemplo en su discurso inaugural
que para dar el primer paso en torno precisamente a hacer realidad el artículo 126, el Gobierno Nacional, para postular en esta oportunidad candidatos a la Corte Constitucional, había tomado la iniciativa de publicar, de convocar públicamente a todos los abogados conocedores y expertos en la materia, inscribirse en esa lista de posibles candidatos para alcanzar esta alta posición del Estado. Esos son los comentarios que quería hacer alrededor de este día de celebración de nuestra bella profesión de abogado en torno a algunas incidencias del acto legislativo en el ejercicio de nuestra profesión. Muchas gracias.